Saludos, bienvenidos a la semana 7 de la asignatura de Matemáticas para segundo de bachillerato. El tema que vamos a tratar será los logaritmos y las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Nuestra destreza con criterio de desempeño es aplicar las propiedades de los exponentes y los logaritmos para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Para empezar, vamos a indicar que un logaritmo se refiere a una operación matemática en la cual yo tengo que descubrir cuál es el exponente al que tengo que elevar un número llamado base. En este caso ustedes observan que se encuentra junto a la palabra log o logaritmo como subíndice, como un número pequeño ubicado abajo, y ese número llamado base se va a elevar para obtener una cantidad determinada, que será el resultado, o también llamado argumento. Entonces, logaritmo de la base será igual al argumento, ¿verdad? En el cual yo tengo que descubrir cuál será su exponente, que será el total del logaritmo. Por ejemplo, si yo lo quiero expresar de esta manera, un ejercicio, logaritmo en base 5 de 25 es igual a x. ¿Qué cantidad o qué resultado tendrá que ir aquí en x? Yo puedo decir, siempre me voy a imaginar que como esta es la base, yo estoy tratando de una operación también que es referencial a una que tiene una exponencial. Entonces yo voy a decir 5 elevado a qué número me va a dar 25. En este caso, recuerdo las operaciones de potencia y digo, si 5 elevado a la x da 25, entonces yo busco 5 a la 1, 5. 5 al cuadrado, 25. Entonces, yo sé que 25 lo puedo convertir en 5 al cuadrado. Por lo tanto, x tiene que valer 2, porque 5 al cuadrado es 25. Por otra parte, cuando no me indica cuál es la base del logaritmo, sino que está expresado de una manera simple, dice logaritmo de una cantidad, siempre voy a asumir que aquí está colocado el 10. Logaritmo en base 10 de 1000, ¿a cuánto es igual? Voy a decir 10 elevado a x es igual a 1000, entonces x tiene que ser igual a 3, porque 10 por 10 es 100 y por 10 me da 1000. Entonces, x es igual a 3 porque 10 al cubo es 1000. Tengo aquí yo los elementos, entonces, base, argumento y el resultado final del logaritmo que representa en realidad al exponente. Voy a ver aquí las dos formas, la forma exponencial y la forma logarítmica de ejercicios repetidos entre ellos. 2 al cubo es igual a 8 en su forma exponencial. Por lo tanto, en su forma logarítmica, yo voy a decir que si la base es 2, entonces logaritmo de la base 2 de 8 es igual a 3. Si 4 al cuadrado es igual a 16, ¿cómo lo expreso en forma logarítmica? Logaritmo de base 4, que en este caso me dé 16, va a ser igual al exponente 2. Tengo otro ejercicio, 5 elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, logaritmo de base 5 que me dé 1 es igual a 0. En este caso, esta propiedad siempre hay que recordarla porque toda potencia elevado a la 0 me da como resultado 1. Entonces, si yo tengo aquí el 1 como argumento, yo sé que siempre aquí mi respuesta va a ser 0 en el valor final del logaritmo. Otro ejercicio, 27 elevado a la 2 tercios es igual a 9. Yo lo puedo expresar como logaritmo de base 27 que me dé 9 y será igual a 2 tercios. Son formas de expresar operaciones iguales. Aquí está en su expresión exponencial, acá está en su forma logarítmica. ¿Qué propiedades se pueden aplicar para resolver operaciones que sean un poco más extensas? Como no solamente voy a calcular un logaritmo de una cantidad, sino varias operaciones entre sí, entonces las propiedades importantes que hay que reconocer son las siguientes. La primera, logaritmo de un producto.
pueden observar que este es el logaritmo de una misma base y dentro del paréntesis hay una operación de multiplicación, en este caso m por n. Pueden haber números aquí, por ejemplo 2 por 3. Logaritmos de la misma base para ambos. ¿Cómo yo los puedo separar para aplicar su propiedad y buscar uno por uno en la calculadora? Yo voy a decir logaritmo de la base m y la multiplicación se me va a convertir en suma. Voy a aplicar como una propiedad distributiva. Tanto a m como a n le voy a asignar el logaritmo en base a logaritmo de a por m más logaritmo de a y n. Entonces yo voy a tener aquí que la multiplicación se va a convertir en suma y saco el logaritmo de ambos en la calculadora. Esa es la primera propiedad. La segunda es el logaritmo de un cociente. Cuando yo tengo una fracción o una división, que es lo mismo, pero yo veo que el logaritmo está aplicado para todo lo que se encuentra dentro del paréntesis, entonces yo lo que hago es separarlo. Como en la multiplicación lo separé con una suma, en la división, en cambio, lo voy a hacer mediante una resta. Cuando yo tenga al revés, en cambio, tenga dos logaritmos que se están sumando, tengan la misma base, entonces yo lo que puedo hacer es unirlos a un solo logaritmo de manera contraria y convertirlo en multiplicación. En cambio, si tengo resta, los puedo unir y convertirlos internamente en el paréntesis en una división. La siguiente propiedad sería el logaritmo de una potencia. En este caso, yo que tengo el logaritmo de una base, aquí tengo el argumento elevado a un exponente. Entonces, ¿qué hago yo con ese exponente que está dentro de la misma agrupación de logaritmos? Lo paso adelante del logaritmo a multiplicar. Por ejemplo, si fuera m elevado al cuadrado, yo pusiera 2 por logaritmo de a, m. Vamos a la siguiente, logaritmo de una raíz. ¿Qué pasa cuando yo tengo el logaritmo de una base y al lado tengo raíz cuadrada enésima de un argumento? Yo voy a convertir esa expresión que está como raíz en una expresión de exponente fraccionario. Como aquí yo veo que no hay nada, se entiende que esté elevado a la 1. Pongo 1 sobre el índice de la raíz. Si aquí estuviera el 2, sería 2 sobre n. Como no hay nada, pongo 1 sobre n. Y luego que tengo todavía esta expresión un poco extensa, aplico la propiedad anterior, logaritmo de una potencia. Este exponente fraccionario que tengo aquí, lo paso adelante del logaritmo a multiplicar y copio el resto de la operación. La siguiente propiedad, tenemos logaritmo de 1. ¿Qué decimos aquí? Cuando yo tenga la misma base y el mismo argumento, por ejemplo, si aquí tuviera logaritmo en base a de a, como decir logaritmo en base 2 de 2, su resultado siempre va a ser 1, porque todo número elevado al 1 da el mismo resultado, en este caso el mismo argumento. Y otra forma de trabajar con las propiedades del logaritmo es aplicar el cambio de base. Yo voy a decir, por ejemplo, si tengo un logaritmo en base a, en base de cualquier número, de un resultado o argumento, ¿cómo puedo hacer yo en este caso, por ejemplo, si no tengo una calculadora científica actualizada que me saque directamente el logaritmo de bases distintas a 10? Entonces, ¿yo qué hago? Separo el logaritmo que tengo aquí de b, que sería del argumento, lo divido para el logaritmo que tengo aquí de a, que sería de la base en este caso. Voy a decir aquí que voy a hacerlo como que si ambos fueran en base 10. Logaritmo de esta cantidad para la siguiente, si mi calculadora solo tiene base 10. Por ejemplo, aquí tengo separado el logaritmo de b sobre el logaritmo de a porque estoy trabajando con logaritmos comunes. Otro tema, si tengo logaritmos naturales, sería ln, pero eso no es lo que estamos viendo en la presente clase. Vamos a ver ejemplos donde se aplican las propiedades. Yo tengo aquí logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 27 es igual a, como están sumando, yo puedo agrupar y convertir un solo logaritmo en base 3
multiplicar dentro 9 por 27, que es lo mismo que si yo sacara por separado en la calculadora logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 27. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería? Logaritmo en base 3 de 9 sería 2, porque 3 al cuadrado es 9, más logaritmo en base 3 de 27, que sería 3, porque 3 al cubo es 27, 2 más 3 me va a dar 5. Pero si yo quiero aplicar esta propiedad, yo puedo agrupar logaritmo en base 3 y adentro, como esta suma se convierte en multiplicación. 9 por 27 me queda 243. Ahora, logaritmo en base 3 de 243 es igual a 5, porque 3 a la quinta da 243. Otro ejemplo que tengo acá con resta. Puedo sacar por separado y restar los dos totales o agrupar. Como es resta, se convierte en división de sus argumentos. No se olvide, cuando trabaje con la calculadora, todo coloque dentro del paréntesis. Porque si usted no pone el paréntesis, va a fallar en los resultados. Logaritmo en base 5 de 625 dividido para 125 es 5. Y aquí usted puede saber que estos dos valores se anulan cuando es igual la base y el argumento. El resultado siempre será 1. Acá tengo otro sencillo. Logaritmo en base 2 de 32, este usted mentalmente puede sacar que 2 elevado a qué número me da 32, 2 a la quinta, por lo tanto el resultado va a ser 5. Pero si yo quiero hacerlo paso a paso con la propiedad, yo voy a usar la calculadora logaritmo de 32 dividido para el logaritmo de 2. Como aquí no tiene nada, se supone que estoy trabajando en base 10. Logaritmo en base 10 de 32 dividido para el logaritmo en base 10 de 2. Copio aquí todos los resultados en lo posible sin redondear y me saldrá de todas maneras 5. Entonces usted hace los procesos, organiza y comprueba. Puede hacerlos por separado o aplicando aquí las propiedades llega al mismo resultado. Y en la última tengo logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 20. Entonces, ¿qué hago? Este 20 lo puedo expresar como un exponente fraccionario, que es 1/3. Es 1/3, lo paso adelante a multiplicar, me queda 1/3 por todo mi logaritmo base 5 de 20, que lo saco en la calculadora, me sale 1.86 y más por 1/3, resultado final 0.6204. Aquí está ya aproximado a decimales. ¿Cómo yo trabajo con la calculadora? Aquí tengo un ejemplo. Si la calculadora es sencilla, una calculadora antigua o la calculadora de Google, la primera que le aparece, usted ve que aquí no hay espacio para ponerle la base del logaritmo. Trabaja directo con base 10. Tiene un logaritmo de base 2 de 32, tiene que irlo transformando, como explicamos hace un momento. El logaritmo del argumento dividido para el logaritmo original de la base. Divide los dos resultados y le sale el total. O aquí, por ejemplo, yo puse y en la calculadora no saqué 1 por 1 para que no se me hagan tan extensos los decimales, puse directo logaritmo, paréntesis de 32 dividido para logaritmo, en paréntesis, 2. No se olvide que el argumento siempre en la calculadora va encerrado entre paréntesis, para que no se confunda. Y me salió también 5. Acá tengo otra calculadora un poquito más avanzada. Aquí está el link para que puedan acceder. Encontrarán muchas más opciones también en Google y en Internet. Usted va a decir, directo yo voy a poner logaritmo de la base 2, entre paréntesis, el argumento 32, y me sale ya todo el proceso calculado y su resultado que es 5. Si yo tengo operaciones de sumas, restas, yo las puedo escribir todas aquí y me salen directo los procesos, el resultado, pero lo importante es que usted tenga cuidado de ir observando cómo aplica las propiedades y que el argumento lo coloque en su sitio correspondiente en los paréntesis. Ahora, ¿para qué más nos sirve una vez habiendo identificado las propiedades de los exponentes y de los logaritmos? Es que nosotros vamos a poder descubrir ecuaciones en donde yo vea que el ejercicio tiene como exponente una incógnita. Como yo descubro, y en esa misma incógnita pueden haber varias operaciones. Tengo dos maneras, uno de la forma tradicional exponencial y otro por medio de logaritmos. Vamos a ver ambas, que de ambas maneras usted va a hacer en la tarea. Yo voy a decir,
3 elevado a un exponente más 1 es lo mismo o es igual que 9 elevado a ese exponente o es incógnita. ¿Qué número será ese? ¿Cómo yo puedo hacer aquí? Yo veo la base y comparo la base de las dos cantidades que están en igualdad. Aquí la base es 3, acá la base es 9. Entonces, ¿a cuál de los dos yo puedo convertir en otra expresión? En este caso va a ser al 9. Yo voy a decir que 9 también lo puedo expresar como 3 al cuadrado. Entonces, ahí yo ya logré igualar mis bases. El 3 a la x más 1 los dejo como tal porque no lo puedo descomponer, pero al 9 sí lo puedo descomponer en una potencia, que va a ser 3 al cuadrado. Y como aquí tenía la otra x, la copio. Ahora sí, una vez que iguale mis bases, que todos son base 3, yo ya no las tomo en cuenta y procedo simplemente a despejar como una ecuación normal entre la igualdad de sus exponentes. Aquí sería x más 1, acá 2 por x, 2x. Y este de aquí es el proceso sencillo. Ordeno las x de un lado, los números enteros de otro. En este caso, 2x lo dejo en el segundo miembro, el x positivo lo paso al otro lado con menos x. Y el 1 en su mismo puesto. 2x menos una x. Y el 1, cuando no tienen que sumar, 1 mismo. 1 es igual a x, los intercambio en igualdad significa que x igual a 1. Si yo compruebo 3 elevado a x más 1, 1 más 1, 2. 3 elevado a la 2, ¿cuánto me da? 9. Acá 9 elevado a la 1 también me da 9. Se cumplió la igualdad y pude hacerlo en forma exponencial. Ahora lo voy a hacer en forma logarítmica. Voy a ver qué propiedades puedo aplicar aquí. Yo tengo aquí un exponente, acá también tengo otro. Entonces, antes de proceder a aplicar esas propiedades, como está en su forma normal el ejercicio, yo a los dos miembros le voy a poner la palabra logaritmo antes del ejercicio, logaritmo y logaritmo. ¿Qué base voy a usar? Como comparo, yo sé que ambos están expresados en base 3, este es 3 a la 1 y este es 3 al cuadrado, entonces yo voy a decir logaritmo de base 3. Y copio las expresiones originales, 3x a la x más 1 y acá 9x, o pude haber dicho también 3 al cuadrado y x a la x. Ahora, vamos a ver, una vez que están expresados ya en logaritmos, aplico las propiedades que les dije hace un momento. Cuando tengo exponentes en el logaritmo, lo paso adelante a multiplicar. Este x más 1 pasa a multiplicar al logaritmo en base 3 de 3. Acá tengo el exponente es x, pasa adelante a multiplicar al logaritmo en base 3 de 9. Y una vez que tengo esta expresión transformada, voy a ver qué otras propiedades puedo seguir aplicando. Porque mi objetivo es ahora volver a desaparecer a los logaritmos. Y yo veo x más 1 por, ¿cuánto equivale al logaritmo en base 3 de 3? Aquí veo que base y argumento son iguales, esto me da 1. X más 1 por 1 es x más 1, aquí ya lo tengo, x más 1. Ahora voy al otro ejercicio, la otra parte del ejercicio. Logaritmo en base 3 de 9, yo sé que es 2, porque 3 al cuadrado da 9. Lo puedo poner en la calculadora también y saco el valor. Entonces 2 por x, 2x. Y aquí ya desaparecieron los logaritmos, como en ecuación exponencial yo despejo las x de un lado. Por ejemplo, si esta la quiero pasar a la izquierda, también se puede. X menos 2x menos x más 1 pasa con menos 1 y menos x igual a menos 1. Multiplico todo por menos 1 para convertirlos en positivos. Me queda de todas maneras x igual a 1, que es el mismo resultado de la ecuación en forma exponencial y obtenido con los procesos de la forma logarítmica. Y ahora viene la tarea. Ustedes van a hacer lo siguiente. Primero, en los 3 primeros ejercicios van a utilizar la calculadora, o en este caso los que son sencillos, estos ejercicios los pueden hacer mentalmente con las potencias. Y usted va a decir, logaritmo en base 2 de 16. ¿Qué número? Si yo tengo la base 2, ¿a qué exponente tengo que elevar para que me dé 16 más? Ahora,
tengo base 2, ¿a qué exponente tengo que elevar para que me dé 32? Sumo los dos y saco el resultado, lo puede hacer de esa manera. O también, un solo logaritmo en base 2 y adentro multiplica 16 por 32 y saca ese resultado que va a ser equivalente. Lo mismo con este ejercicio, si tiene calculadora antigua, usted saca logaritmo de 9 sobre logaritmo de 3. O directamente con su calculadora científica, si tiene la opción logaritmo en base 3 de 9, y mentalmente también lo puede hacer qué número, si tengo la base 3, qué exponente tiene que ser elevado para que me dé 9. Acá también tiene una con raíz, ya está convertido, ¿verdad? Fracción de este índice y este exponente, un medio, pasa delante del logaritmo en base 3, y tengo aquí que el 81, como yo quiero igualar esta base, ¿verdad? Con este argumento, yo aquí lo puedo convertir en vez de decir 81, lo expreso, lo descompongo en 3 elevado a la 4. Este 4, usted recuérdese a dónde también lo puede pasar, adelante para seguir quitando exponentes, y este 3 con este 3, ¿qué sucede? ¿Cuánto me da? Podrá obtener el resultado. Esa es la primera parte de la tarea, aplicar propiedades de logaritmos. Y en la segunda parte de la tarea, descubrir cuánto vale x, tanto en forma exponencial, usted transforma, por ejemplo, en vez de decir 16, la misma base 2 sería 2 elevado a la 4. Y despeja los exponentes. Luego los hace con los pasos del logaritmo. Y lo mismo con los siguientes ejercicios. Esa es toda la tarea. Hasta aquí terminamos con la clase del día de hoy. Esperemos que les vaya muy bien. Y recuerden que todos tenemos problemas, es inevitable, pero la forma en que ustedes los resuelven es lo que los hace diferentes. Tenemos también 2 frases más de motivación para que usted siga con este camino de aprendizaje en las matemáticas. Tenemos otra frase que nos indica que sus capacidades son siempre más grandes que cualquier discapacidad. Recordando que en esta semana 7 de la ficha estamos trabajando con el tema de la inclusión y de la interculturalidad. Entonces, y finalmente, la frase principal: las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Ustedes tienen muchos derechos a la educación, a seguirse preparando, aunque algunos lo hagan más rápido que otros, ustedes siempre van a tener que valorar ese esfuerzo que se les está brindando en su familia por tener esa educación y sacar lo mejor de sí. Éxitos en esta semana y en sus actividades.